Paz y bien, en este domingo número 13 del tiempo ordinario. Este domingo terminamos de escuchar el discurso de Jesús que lo dirige para todos aquellos quienes lo queremos seguir, en materia de que nos envía a hacerlo presente a Jesús donde quiera que nos encontremos. Y ciertamente son palabras de exigencia, pues es todo un reto dar testimonio de Jesús, pero al mismo tiempo son palabras de esperanza. Acompáñame en este videoblog. ¿Cómo estamos, familia? Espero que muy bien. Hemos llegado al final del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, que conocemos como el discurso de Jesús sobre la misión. Y las palabras de Jesús para este domingo tienen que escucharse en el conjunto de los evangelios de los dos domingos anteriores, que son el resto del capítulo 10. Pues hoy Jesús comienza con unas palabras que llaman la atención. Dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús con esta frase? ¿Acaso nos está pidiendo que no amemos a nuestro padre y a nuestra madre? Porque en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley que Dios le dio al pueblo, manda 3 veces honrar al padre y a la madre. En Éxodo 20, Levítico 19 y Deuteronomio capítulo 5. Y todavía más, en la misma Torá, en la misma ley dada por Dios, encontramos 3 citas donde se condena a aquel que deshonre a su padre y a su madre. También en Éxodo 21, Levítico 20 y Deuteronomio capítulo 27. Incluso hay un bello pasaje en el libro del Eclesiastés o Siráside donde invita a cuidar a los padres en su vejez. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir cuando nos dice: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí? ¿Acaso Jesús está contradiciendo la ley? Por supuesto que sí, hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Incluso todo esto que te estoy comentando aparece resumido en el 4º mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Y Jesús no dice que no debamos de honrarlos. Pero si tenemos que amar y honrar a nuestros padres, más aún tenemos que amar más a Jesús. Y Jesús recurre a esta manera de expresarse para llamar nuestra atención y hacernos dar cuenta de la importancia que tiene este tema. Pues no es que el amor a nuestros padres o el amor a nuestra familia sea opuesto al amor de Dios. Es decir, entre más amemos a la familia, menos amaremos a Dios, o entre más queramos amar a Dios, menos amaremos a nuestra familia. No, no se trata de eso, sino que muchas veces seguir a Jesús y perseverar en nuestro camino de seguimiento a Él va a ser puesto a prueba con algunas decisiones, ambientes, estilos de vida y decisiones que se toman en nuestro hogar, incluso desde nuestro hogar paterno o materno. Hay cosas en el ambiente familiar que son contrarias a la voluntad de Dios, a lo que Jesús nos pide o Jesús espera de nosotros. Y romper muchas veces con esos estilos de pensar o maneras de vivir es difícil. Y al final a veces terminamos repitiendo esas conductas incluso cuando salimos del hogar paterno. Y hoy Jesús, con esta manera de hablarnos, nos invita a fortalecer nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, a fortalecer nuestra identidad como sus discípulos para poder romper con aquellas estructuras, con aquellos ambientes familiares incluso, que nos impiden seguirlo con mucha más entrega y autenticidad. A purificar con la luz de su palabra y con el testimonio de su vida aquellos ambientes familiares que tienen que ser purificados. Y esto todavía es un eco del Evangelio del domingo anterior, donde Jesús nos invita a entregarnos con generosidad, a entregarnos sin miedo a la causa de Cristo. Y es que nuestra vida en este mundo adquiere pleno sentido cuando la entregamos con generosidad, con la misma generosidad como esta vida nos ha sido dada por Dios. Y es de esta manera como se pueden entender las siguientes palabras de Jesús, donde Jesús se identifica completamente con sus discípulos. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor, ha querido hacerse presente a través de nosotros, a través de sus discípulos,
aquellos quienes lo queremos seguir y que hemos recibido este amor de Dios. Sí, en estos discípulos que somos tú y yo, que somos limitados y que a veces cometemos muchos errores. Pero en estos discípulos que somos tú y yo, Dios puede hacer grandes cosas cuando nos disponemos a hacer su voluntad y permitimos que Él obre a través de nosotros. Por eso la primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos describe el episodio del profeta Eliseo, que es recibido con mucha generosidad en el hogar de una tsunamita y su esposo. Ellos se dan cuenta que es un hombre de Dios y lo reciben en su casa. Es un discípulo. Y ellos intuyen que al tener la presencia del profeta en su hogar, están teniendo la presencia misma de Dios. Y Eliseo se siente muy bien recibido por este matrimonio, cuyo marido ya es anciano y ellos aún no han podido tener hijos. Y Eliseo, como profeta, les habla de parte de Dios y les anuncia que a la vuelta de un año ellos van a tener un hijo. Y al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, que vamos a escuchar precisamente al final de este año litúrgico, Jesús se identifica con sus discípulos, incluso con los más pequeños, cuando nos dice: fui forastero y me hospedaste. Y es que la hospitalidad es fuente de bendición, tanto para el que recibe la hospitalidad como para aquel que practica la hospitalidad con su prójimo. Jesús nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve encarcelado y me socorriste. Es el mismo Jesús que se identifica con sus discípulos, incluso con los más pequeños, que toca a la puerta de cada uno de nuestros hogares y Jesús tocando a la puerta de nuestro corazón. Este llamado adquiere ahorita, en estos momentos de pandemia, un significado y una importancia muy especial. Y la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos habla de esta nueva existencia que se inicia en el bautismo y donde a partir de que somos bautizados vamos prolongando la presencia de Dios en nuestro mundo al estar configurados con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, donde quiera que nos encontremos, estamos llamados a llevar la presencia de Dios. Ahora que extrañamos tanto nuestras reuniones familiares, que no podemos encontrarnos físicamente con nuestros seres queridos, recordamos con nostalgia esos momentos donde la presencia de tal primo o de tal tío nos recuerda a nuestro abuelo, nos recuerda a nuestro padre, a nuestro hermano. Así también, donde quiera que tú y yo nos encontremos, tenemos que hacerles recordar la presencia misma de Dios. Esa presencia de Dios que le da sentido a nuestra existencia, que nos conforta saber que somos amados por Dios porque camina con nosotros y que constantemente nos atrae hacia Él. Es por eso que el apóstol Pablo hoy nos invita a morir a nuestro hombre viejo, a morir a nuestra antigua humanidad para vivir en la nueva vida de los hijos e hijas de Dios que se nos fue dado en el bautismo, que podamos vivir esta vida en gracia y en el Espíritu Santo. Pues bueno, familia, estos 3 domingos Jesús nos ha invitado a renovar nuestra identidad de discípulos, a sentirnos enviados por Él a cualquiera de los ambientes donde nos vamos desenvolviendo, para impregnarlos con su presencia evangélica. Que tú y yo podamos ser testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros, para que todos aquellos que nos rodean puedan darse cuenta también que tienen un Dios que es un Padre que los ama y que ellos también puedan descubrir su misión. Que podamos ser auténticos misioneros en el campo de misión que muchas veces comienza en nuestra familia. Y ahora te invito a que recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.